Hola gente linda, por primera vez en la historia de mi canal voy a hacer un segundo video a la semana y lo voy a hacer porque estamos en un momento donde creo que se está discutiendo algo muy interesante en México, la idea de si hay algo así como una ciencia neoliberal. Este video va acerca de eso, voy a entrar a eso, pero primero voy a hacer unos prolegómenos acerca de cosas que me parece importante aclarar. Eh, Creo que esta es una oportunidad para la gente que hace estudios de la ciencia para hacer un aporte a la reflexión colectiva acerca de si la noción de ciencia neoliberal tiene o no tiene sentido o puede tenerlo. Habiendo dicho eso, doy un poco de contexto para la gente que no está en México. Lo que pasó es que hace un par de días en la conferencia vespertina donde se habla acerca de cómo está el coronavirus, la directora general del CONACYT, Marilena Álvarez Bulla, usó el término de ciencia neoliberal para calificar a cómo se había manejado la ciencia en México en las últimas administraciones. Y esto generó una respuesta en medios eh, donde la mayor parte de la gente se burló del término y donde realmente hubo poco análisis acerca de si el término ciencia neoliberal puede ser usado y en qué sentido. Entonces yo voy a tratar de hacer un aporte. Ahora decía que hay una serie de prolegómenos que me parecen importantes señalar. El primero tiene que ver con que creo que es muy difícil en un debate profundo el resistir la tentación de no reducir a la otra persona a una caricatura. Eso nos pasa mucho. Yo lo que sí les puedo decir es que más allá de mis diferencias o cercanías con Elena, creo que es una persona muy inteligente, con una trayectoria impresionante. Los premios que tiene se los ha ganado. Es una persona muy trabajadora. En su área yo creo que es una persona brillante, así. Y sí creo que eso es algo que tenemos que tener claro. No estamos teniendo una discusión contra una persona que carece de raciocinio. No, al contrario. Estamos ante una de las más grandes científicas, yo creo, de la historia de la biología mexicana. Incluso si tenemos un desacuerdo con ella, sí creo que eso hay que tenerlo claro. La otra cosa que hay que tener claro en estos debates, yo no voy a decir que yo siempre lo logre, es no reducir a la otra persona a un zombie filosófico. ¿Qué quiero decir con eso? Es muy fácil en estos debates llegar a la conclusión de que la otra persona está ideologizada y nosotros no. Que nosotros somos un agente sofisticado y que la otra persona está sobredeterminada por algo. Está siendo presa de una ideología, está siendo presa de lo que sea. Yo creo que tenemos que tratar de ejercer una simetría, donde aceptemos que el otro también tiene agencia, también piensa, y donde nosotros también estamos en un contexto. Eso es bien difícil, pero tratemos de hacerlo. Habiendo dicho eso, voy a hacer un posicionamiento de por qué creo que ese término puede tener sentido, aunque yo creo que Elena aquí debería acercarse a gente de estudios de la ciencia para que eso tenga sentido. Y creo que no lo ha hecho. Creo que lo toma como un término autoevidente y no lo es. Y ese es un error. Y creo que toma eso para hacer una serie de licencias, que creo que hay que tener mucho cuidado en cómo se usa el discurso. Pero ojo, de que es una persona muy inteligente, lo es. Y que es una persona con convicciones, lo es. Y que es una científica comprometida, no lo dudo. Y aún así no estoy de acuerdo con ella, pero le tengo mucho respeto. Otra cosa que quiero decir, yo sí creo que fue un error comunicacional el usar ese término en ese día. ¿Por qué? Porque la noticia tenía que ser el gran logro de que México está produciendo 700 ventiladores con tecnología mexicana y sin que estén sus precios regidos por el mercado. Esa es una noticia increíble. Esa es una noticia para aplaudírselo a la actual administración, a los tecnólogos, a quienes participaron de eso. Yo sí creo que fue un error que se nos desviara esa noticia. Sí creo que fue un error comunicacional.
el foro tenía que haberse usado para eso. Esa es mi posición personal. Entro de lleno a la pregunta, ¿existe o no existe una ciencia neoliberal? A ver, aquí tenemos que tener contexto. Yo esbozaba en Twitter un poco de ese contexto. ¿Cuál es ese contexto? A ver, Elena, que no se nos olvide, es bióloga con una formación en ecología de poblaciones, genética del desarrollo, también pasó por genética de poblaciones y en los últimos años se ha dedicado mucho a temas de genética del desarrollo en plantas, pero también fue ella una persona que estuvo muy involucrada en toda la controversia en torno al maíz transgénico en México y en general a la controversia de si los transgénicos logran solucionar una serie de problemas como que los cultivos no se te mueran en una situación de sequía, que los cultivos pueden resistir situaciones de salinidad extrema, que quizás estén enriquecidos. Ella viene de allá. Es decir, Elena está discutiendo sobre todo en el contexto de la industria biotecnológica. Ella sobre todo se ha quejado, y hay que tenerlo claro, de una serie de factores muy específicos. Con respecto a los estándares de la prueba, cuando se denunció que había maíz transgénico en México, a ella y a una amiga a la que yo quiero muchísimo, que es una de mis mejores amigas de toda la vida, les costó muchísimo trabajo mostrar que en efecto había contaminación de transgenes en las poblaciones nativas del maíz de México. Y de hecho una de las cosas que fue pasando es que los estándares de prueba fueron cambiando. Cuando se consideraba que había una contaminación, ese criterio fue cambiando, se fue elevando la proporción de transgenes en una población que se necesitaba para decir que había contaminación. Elena ahí lo que estaba diciendo es que los estándares de valoración y evaluación de las ciencias estaban siendo afectados y distorsionados por los intereses de las empresas que no querían aceptar que el maíz mexicano se había contaminado. Es decir, ahí ella estaba usando un argumento que sí existe en ciencias sociales y es la idea de que la estructura económica está afectando de una manera importante otro tipo de estructuras, en este caso estructuras científicas de evaluación. Ahora, ojo, ahí podríamos decir que eso es sobredeterminación en un sentido mínimo, pero no tiene que ser algo propio del neoliberalismo. Lo puede hacer la ciencia capitalista, si es que eso existe, o sea, una ciencia que opera dentro del capitalismo. Pero también lo podrían hacer otro tipo de saberes, es decir, la sobredeterminación de una estructura económica sobre estructuras científicas no tendría que ser privativa de solamente la ciencia que se hace en contextos neoliberales. Ojo, eso históricamente ha pasado, que los intereses de un Estado afecten las estructuras científicas de evaluación. También le pasó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces no es un elemento privativo, pero sí creo que es un elemento a tener en cuenta. O sea, Elena se está confrontando, de allí viene, contra una disciplina en la cual los intereses económicos han sido tan fuertes que los estándares de evaluación se han visto afectados. También una trayectoria personal. Elena viene de haber hecho en algún momento estudios postdoctorales en la Universidad de Berkeley, en California. Y en esa universidad hubo un científico, Ignacio Chapela, que fue parte de un movimiento muy fuerte que se quejó de cómo cambiaron en Estados Unidos los estándares de financiación de la ciencia. Y esto es un elemento importante porque Ignacio Chapela fue de las primeras personas que denunciaron la contaminación de maíz transgénico, de maíz por parte de maíz transgénico en México. Es decir, Elena viene de un contexto desde hace muchísimos años donde se ha estado denunciando precisamente que el cambio en las relaciones entre las grandes empresas, las universidades y el saber está teniendo efectos. Y aquí hay que poner un poco de historia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia era sobre todo financiada por cosas como las fundaciones, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller.
En la Segunda Guerra Mundial hay un cambio fundamental en cómo se financia la ciencia y el Estado emerge como el gran órgano que va a financiar a la ciencia. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial se crean los aparatos científicos, militares, industriales. ¿Por qué? Porque todo lo que fue el desarrollo, no solo de la bomba atómica, sino de tecnologías balísticas, de incluso tecnologías en medicina, en muchas áreas, implicó acercar a los saberes dentro de un esfuerzo de guerra para tener una mejor capacidad de desempeñarse militarmente. O sea, cuando se habla del nacimiento del complejo militar industrial, se está hablando sobre todo lo que empieza en ese momento. Después de la Segunda Guerra Mundial, gente como Vannevar Bush, que fue el gran arquitecto de la National Science Foundation, el equivalente a CONACYT en Estados Unidos, crea todo un esquema de cómo se iba a financiar a la ciencia en los Estados Unidos. Y emerge el Estado como el gran financiador. Y eso también pasó en México, en parte porque los creadores de CONACYT fueron exalumnos de Vannevar Bush. También pasó en Europa. Es decir, un legado de la Segunda Guerra es que la ciencia empieza a ser financiada por el Estado. Pero también un legado es que empieza a estar muy cerca. Curiosamente, empieza a revelarse el gran poder que tiene para las sociedades, digamos, industriales. La cosa curiosa es que algo que también pasó en la Segunda Guerra es que los proyectos que eran dirigidos por científicos parecían proyectos que funcionaban mejor que los que eran dirigidos por políticos. Es decir, si se concede y se empieza a fomentar la idea de que hay una autonomía en las ciencias, es porque parece que una ciencia autónoma resuelve mejor los problemas que una ciencia dirigida. Y esto no lo digo yo, lo dice mucha gente en estudios de la ciencia, que dice, curiosamente, la autonomía que se sigue celebrando en ciencia fue porque en el contexto de guerra esa autonomía permitía resolver mejor los problemas. En el contexto de la posguerra, cuando se empieza a dar todo este enorme financiamiento a las universidades, también se crea esta idea de la torre de marfil y de la ciencia autónoma y de la ciencia básica, porque se gesta esta idea de que los científicos en plena autonomía y libertad escogen preguntas y al no verse presionados por nadie pueden dar las mejores respuestas. Esto duró entre 30 y 40 años según los países, que fue la gran época de oro de la ciencia básica de los países. Lo que pasó es que a finales del siglo XX este mecanismo de financiación empieza a entrar en crisis por varias razones. Primero, porque no es cierto que la ciencia básica se traduzca automáticamente en tecnología. Los países empiezan a exigirle a los científicos que hagan un esfuerzo por aplicar la ciencia, porque el gasto económico que se hacía año con año había ido subiendo. Era un gasto ya tan oneroso para los países que los países empiezan a exigir a los científicos un esfuerzo concertado para resolver problemas. Se acaba allí esa época de oro. ¿Y qué pasa? Que es en este momento también donde empiezan a ser cada vez más importantes fuentes de financiación como las grandes industrias. Esto no pasó en México, eso hay que decirlo. Pasó sobre todo en Estados Unidos, donde en lugares como el Silicon Valley, por ejemplo, las grandes empresas empiezan a acercarse a las universidades y no solo a financiar sus proyectos, sino que empiezan a tener, de hecho, un control muy cercano de los resultados de la investigación, donde a cambio de darte dinero, ellos se arrogan el derecho de tener las patentes y cualquier posible utilidad de esa investigación. Aquí es donde entra de nuevo Ignacio Chapela. Ignacio Chapela fue un científico en Berkeley que se dedicó a resistir de manera muy fuerte este esquema de financiamiento porque decía que distorsionaba no solo los procesos de arbitraje y evaluación, sino que llevaba a falsear resultados. Y ojo, este fue un debate en la Universidad de Berkeley. Yo no sé si hay una manera objetiva de narrarlo, porque la Universidad de Berkeley hizo un estudio y se dio cuenta que las universidades no tenían una distorsión sistemática en sus resultados y que las compañías estaban tirando dinero. ¿Así fue? No lo sé. Pero Elena de alguna manera viene
de esta tradición crítica del área de la bahía, que estaba tratando de hacer un llamado de atención acerca de cómo los intereses de estas grandes empresas en las universidades y en los procesos de arbitraje y en la investigación misma estaba generando afectaciones en la objetividad de las ciencias. Y ella desde entonces empezó todo un proceso de crítica que se fue haciendo más sofisticado, porque una de las cosas que ella fue haciendo fue retomando una serie de críticas. Decían, ¿cuál es el problema con los transgénicos? Que el problema del hambre y de la escasez no es un problema de disponibilidad de alimentos, es un problema de distribución económica. O sea, la solución no está en la genómica, está en la económica, decían algunas personas. Y de hecho decían, uno de los efectos que tiene la industria biotecnológica es que acelera el despojo primario del cual hablaba Marx, que no ha dejado de pasar. Es decir, el pequeño campesino llega el momento en que tiene que endeudarse año con año comprando semillas en vez de reponerlas de su propio stock, y lo que termina pasando es que se favorecen los grandes monocultivos industrializados en detrimento de la agricultura de subsistencia y el pequeño campesino. Peor todavía, resulta que no te deshaces de todos los químicos que aparentemente esta revolución iba a hacer innecesarios. Es decir, el hecho de comprar transgénicos, semillas transgénicas, no implica que tengas que dejar de comprar quizás plaguicidas, fungicidas o herbicidas. Al contrario, lo que termina pasando es que tienes cepas de especies vegetales que resisten a esto, pero tienes que hacer un gasto cada vez mayor. Entonces, lo que se le ha criticado a esto, por supuesto, es que termina por tronar al pequeño campesino, y eso termina por homogeneizar las variedades de plantas cultivadas. Y aquí, simplemente para ir redondeando esta idea, ¿cuál es entonces el problema en la cuestión agraria con los transgénicos? Básicamente que uno tiene afectaciones ecológicas porque reduce, y evolutivas, porque reduce la variabilidad poblacional de las plantas cultivadas y las reemplaza por poblaciones homogeneizadas que le pertenecen a empresas. Al perder esa variabilidad, también perdemos la posibilidad de usar algunas de esas variedades en caso de que surgieran, por ejemplo, enfermedades inesperadas, o usarlas, por ejemplo, en contextos ecológicos varios. Es decir, la pérdida de variedad se traduce también en la pérdida de adaptabilidad de los cultivos. Tiene también consecuencias económicas porque acelera el despojo primario y acaba con la agricultura de subsistencia y con el pequeño campesino. Y genera, por supuesto, monocultivos que contaminan los suelos, que contaminan las aguas, y que además genera una carrera ecológica armamentística que va generando supermalezas que requieren cada vez más de insumos químicos para ser combatidas. Y esto lo digo porque de allí viene Elena, de allí viene su tradición crítica en contra de esto que ella llama la ciencia neoliberal. Ella, de hecho, va más lejos, porque ¿qué ha pasado en la biotecnología? La biotecnología se ha sentido precisamente gracias a la idea de que tienes patentes, de que existe una cosa como la propiedad industrial, la propiedad intelectual, con la cual tú puedes patentar, por ejemplo, ciertas técnicas de generación de transgénicos, puedes patentar cierto tipo de químicos, puedes incluso patentar ciertas cepas de organismos. Y el problema con eso, por supuesto, es que lo que hace es que concentra más capital en los grandes consorcios. Y lo hace precisamente porque todo aquel que quiera usar estas plantas o todas estas cosas que están sujetas de propiedad intelectual tiene que pagar. Y eso, por supuesto, arruina al pequeño campesino. Peor todavía, si el aire se lleva el polen de un cultivo de estos y le cae a tu parcela, y entonces tienes allí un transgén que no metiste voluntariamente, tienes que pagar por él, por algo que lo hizo el viento. Entonces ella viene de allí, a ese sistema se está oponiendo.
habría que quizás decir, por supuesto, que la idea de que hay alteraciones en la objetividad de la ciencia también ha sido criticada en los estudios de la ciencia, diciendo que eso sigue suponiendo que una ciencia pura y objetiva es posible. Y que entonces estas críticas de alguna manera vuelven a caer en la idea de que alguna ciencia pura es posible. Entonces, aquí repito la pregunta: ¿existe algo así como una ciencia neoliberal? Yo no sé, y aquí es donde empieza la parte crítica de este video. Yo no sé si el término neoliberal a estas alturas de la vida está lo suficientemente bien definido como para que lo usemos bien. ¿Por qué? Porque normalmente asociamos al neoliberalismo con este proyecto económico que viene de la época de Reagan y de Thatcher, que buscó un estado mínimo, un estado que solo tuviera la capacidad, por ejemplo, de llevar a cabo deberes negativos, es decir, prohibir cosas muy básicas, pero que no fuera un estado benefactor, que no fuera un estado con derechos, con deberes positivos, como por ejemplo alguna clase de ayudas, un estado mínimo, un estado que además acabara quizás con los sindicatos, una defensa ultranza de un libre mercado. Normalmente cuando la gente habla de neoliberalismo está hablando de eso, pero también hay un uso muy laxo del término neoliberalismo. Por allí, gente como Javier Flores le critica a Elena Álvarez Bulla y le dice: oye, Elena, a ver, aguas. Porque lo que se criticaba en Berkeley hace 20 años, lo que se critica en el contexto norteamericano, en México nunca pasó. En Estados Unidos la crítica es sobre todo de que el Estado deja de ser el gran financiador, que empiezan a ser las corporaciones y que eso empieza a distorsionar los procesos de evaluación. Y lo que dice es: en México el Estado nunca ha dejado de ser el gran financiador. El financiamiento de las empresas nunca ha sido sustancioso. La propia Elena lo ponía en sus diapositivas. Entonces, hay una preocupación de gente que está en estudios de la ciencia que está diciendo exactamente a qué nos referimos cuando estamos diciendo neoliberalismo. Si nos referimos a un estado mínimo que se retira y que deja de ser un financiador, eso no pasó en México. Y no podrías describir a las administraciones anteriores como administraciones que hacen eso. Ahora alguien podría decir: bueno, es que no se refiere a eso. Se está refiriendo, por ejemplo, al abandono de la ciencia básica y a apoyar, por ejemplo, a las grandes empresas en esta cultura de innovación. Pero ojo, aquí de nuevo importan los estudios de la ciencia. Porque la crítica que se ha hecho en estudios de la ciencia a cómo el capitalismo, no el neoliberalismo, cómo el capitalismo afecta a la ciencia, es una crítica mucho más profunda. Porque una de las cosas que han dicho es: a ver, la ciencia que funciona de manera muy cercana con la industria y con el gran capital, incluso con los complejos militares, esa ciencia es una ciencia que no es cualquier ciencia. Le llamamos a veces la gran ciencia, a veces hay gente que dice que es toda la tecnociencia, pero no toda la ciencia es así, solo un tipo específico de ciencia es así. Y lo que dicen es: esa ciencia reproduce lógicas empresariales asociadas a lo que se llama el Fordismo y el Taylorismo, o sea, producción en serie y ciencias de la administración. Y lo que termina generando es una especie de estratificación, de una especie de proletariado cognitivo, donde tienes al obrero no especializado, al obrero especializado, y tienes a, digamos, que los que de alguna manera organizan toda esta producción tecnificada y que usa elementos científicos. Y lo que dicen es: la crítica entonces no es solo a los mecanismos de financiamiento, no es solo a las patentes, no es solo a la retirada del Estado, sino a toda una manera en la cual cierta ciencia tiene un modo de producción que reproduce una estructura de clases dentro del cognitariado. Esa es una crítica que se ha hecho, pero noten
que desmontar eso requiere mucho más esfuerzo que simplemente llegar y decir que estamos bajo otra administración y que estamos atendiendo a los esfuerzos por hacer una ciencia enfocada a problemas sociales. Porque te obliga a repensar los modos de producción de toda esa tecnociencia. Y esa es una pregunta que está viva. ¿Cómo podríamos hacer esto? Entonces, espero que no se hayan perdido. En 5 minutos termino este video. Lo único que quiero decir hasta ahora es que, ojo, que aquí se importan los estudios de la ciencia. Hay mucho trabajo en los estudios de la ciencia que está haciendo críticas que van mucho más lejos que lo que dice Elena, que está hablando de cómo se afectan los modos de producción de la ciencia misma. Pero también hay estudios, en los estudios de la ciencia, que dicen sí, pero la ciencia no está toda ella presa de estructuras de sobredeterminación, porque la ciencia tiene una serie de estructuras sociales que buscan generar contrapesos. Todos los mecanismos de evaluación por pares, toda la idea de que tenemos incluso una serie de sociedades científicas y revistas, implica que tenemos una serie de contrapesos a una sobredeterminación fuerte. La pregunta, por supuesto, es, en esta guerra de estructuras, ¿en verdad podríamos decir que hemos sido avasallados en las ciencias por las estructuras económicas? Y hay gente que dice, no, sí tenemos casos donde han habido alteraciones fuertes, pero no podríamos decir que de manera generalizada y sistemática eso ha pasado. Ahora, la intención de este video no es que la gente salga y diga hay o no hay una ciencia neoliberal. La intención es que la gente diga, ok, esa es una pregunta que se puede hacer de manera interesante, que se puede hacer de manera compleja, pero también que se tiene que hacer con cuidado. Y cada quien supongo que puede tener una posición distinta y yo no espero que tengan mi mismo punto de vista. Yo lo único que querría decir es lo siguiente. El término neoliberal se usa quizás de maneras muy laxas. Lo que se criticaba en Estados Unidos no es lo que estaba pasando en México. No basta con realinear quién financia y cuánto dinero se da a la ciencia básica. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se ha señalado que la idea misma de las culturas de innovación, desarrollo, la famosa, ¿cómo es? I más D, I. Y bueno, ahorita no me acuerdo, me falta una I. Pero bueno, toda esta cultura de la innovación y del emprendedurismo es una cultura que está basada precisamente en la idea de generar productos que eventualmente sean redituables. Es decir, mucha gente se pregunta si es posible arrancar a las culturas de la innovación de sus propias lógicas basadas en la propiedad intelectual, en la idea de crear mercancías. Hay gente que dice, no, es consustancial a la innovación el que opere así. Entonces, no sería tan fácil deshacerte de esa ciencia estructurada por estas cosas, ¿no? Y no sería tan fácil precisamente porque las culturas mismas de la innovación están todas ellas ya atravesadas por una serie de presupuestos de cómo se desarrolla la tecnología, que no podría simplemente hacer a un lado. Entonces, para resumir, yo lo que querría es dejarles una serie de ideas muy claras. Cuando Elena está hablando de ciencia neoliberal, ella tiene una experiencia personal muy concreta de a qué se refiere. De la intromisión de grandes capitales en los mecanismos de financiación que afectan la evaluación, la valoración e incluso la creación de una ciencia objetiva. Ella de allí viene de una ciencia que ella diría no es capaz de resolver problemas sociales, no es capaz de atender necesidades colectivas. Ella abreva de una larga tradición crítica en Estados Unidos que empezó en los años 70 como parte de un movimiento crítico del complejo militar industrial que estaba diciendo necesitamos hacer una ciencia para el pueblo. De hecho, se crea un movimiento que fue Science for the People. De allí viene. Entonces, esta trayectoria es importante. ¿Qué problema le veo yo a usar el término ciencia neoliberal a pesar de todo lo que he dicho? Que el término neoliberal hoy es muy ambiguo. Que la manera en la que se puede usar ese término en Estados Unidos y en México
no está nombrando exactamente lo mismo. Ya se lo dijo Javier Flores aquí en México. Curiosamente, hoy, quienes están pidiendo que el sector privado tenga un rol más grande son ustedes. Y quienes están fomentando la retirada del Estado como financiador son ustedes. Entonces aquí hay una paradoja, porque hay una denuncia de que opera una lógica neoliberal en el pasado, cuando en México el Estado nunca dejó de ser el gran financiador y hoy sí está dejando de serlo. Y hoy quieren que el capital privado juegue un papel más importante. Entonces ahí hay una tensión. Otra tensión que está allí es la noción misma de innovación. Hay gente que se ha preguntado si es posible seguir hablando de culturas de la innovación más allá de las lógicas del capitalismo. Y no está claro. Entonces, eso es una pregunta que está abierta, porque Elena no quiere dejar de lado la cultura de innovación. Lo que quiere es algo que no queda claro si es posible. Una cultura de innovación que, sin embargo, no esté construida sobre las lógicas de la propiedad intelectual y de la competencia y de la mercantilización. Otra cosa, cuando ella hace esta crítica a todo lo que fueron las administraciones anteriores, no atiende a todo lo que se han hecho en los estudios de la ciencia que dicen las afectaciones son mucho más profundas. Tiene que ver con un modo específico de hacer ciencia, que es la gran ciencia, que es taylorista, que es fordista y que genera una estratificación cognitiva que de alguna manera refuerza la lógica de las propias clases sociales. Entonces, eso no lo resuelves con un cambio de presidente, no lo resuelves simplemente con la idea de dedicarte a resolver problemas sociales. Está en el engranaje mismo de cómo opera la ciencia. Entonces, ahí hay una serie de preguntas que quedan abiertas y que no están resueltas. Entonces, ya para no extenderme mucho más, simplemente yo lo que diría es, yo creo que ese término puede tener sentido, pero tendríamos que trabajarlo bien y con cuidado y no homologar lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa en México y tener mucho cuidado de suponer que hemos dejado de lado algunos de los elementos de ese modo de hacer ciencia. La otra cosa que yo quiero decir, y es la última idea, lo que ocurre en biotecnología no necesariamente le pasa a todas las áreas. Yo veo muy difícil de decir que lo que pasa en biotecnología pasa, por ejemplo, en filosofía, en antropología, en historia, en humanidades en general, pero también veo muy difícil de decir que eso, por ejemplo, pasa en otras áreas de la propia biología, como podrían ser las partes más clásicas de la biología, como la taxonomía. Que hay una parte de la taxonomía que quizás se sigue haciendo básicamente como se hacía hace 3 siglos. Ahora, que puede ser cooptada, quizás en la idea de que ahora lo que quieres es hacer un inventario de especies patentables, sí. Pero eso no implica que toda esa práctica científica esté cooptada. Y ahí hay que tener cuidado. Ahí es donde los estudios de la ciencia tendrían que ser usados para hilar bien fino acerca de cómo estamos usando los términos, qué queremos decir con ellos. Entonces, pues ya me extendí demasiado. Espero que esto les haya generado más preguntas que respuestas y ya no vuelvo a hacer esto de hacer 2 videos a la semana. Bye.